Buenas tardes. Vamos a empezar el segundo webinar de este año de la asociación, con una gran participación, o por lo menos muchos se inscribieron. Esperemos que todos participen, y hoy van a estar centrados los temas en la patología renal. Primero María José Arceluz nos va a hacer una presentación sobre las imágenes, la utilización del SPECT-CT en la caracterización de las imágenes de riñón con MIBI. Luego Paola Corona nos va a hacer una presentación sobre las imágenes moleculares, su utilización y el rol que ocupan en el diagnóstico y en la evolución del cáncer de riñón, y después vamos a tener otras presentaciones de casos clínicos. Quiero agradecer a todos los que se inscribieron, y a Baconia Tecnonuclear por apoyarnos para que podamos hacer estos eventos. Bueno, Majo, te escuchamos. Bueno. María José Arceluz es especialista en clínica médica y en medicina nuclear, y se desempeña en la clínica San Jerónimo de la ciudad de Santa Fe. Bueno, muy bien, ¿se escucha ahí? Perfecto. Bueno, buenas tardes. La idea era contarles un poco un protocolo que estamos llevando a cabo en el sanatorio. La idea es la caracterización de masas renales con SPECT-CT. Este protocolo lo estamos llevando en conjunto con los servicios de anatomía patológica, con la doctora Albrecht, y los servicios de urología con el doctor Vergero. Y nada, resaltar eso, digamos, el trabajo, digamos, multidisciplinar. Bueno, el contenido, vamos a hablar un poco de las generalidades, cuáles son los objetivos del protocolo, cuáles son los fundamentos, o la fisiopatología, digamos, cuáles son los protocolos de adquisición, cómo vamos a interpretar las imágenes de forma cualitativa y cuantitativa, cuáles son la sensibilidad y la especificidad del método, y vamos a hablar de un análisis costo-efectivo, de rentabilidad del método, en relación a los diferentes subtipos histológicos, digamos, de carcinoma de células renales, metastásicos y no metastásicos, su sobrevida global, entre ellos, digamos, diferenciados, y la tasa de supervivencia específica de la enfermedad, y por último, unos casos clínicos, y vamos a ver el correlato morfofuncional e histopatológico y unas conclusiones. Bueno, dentro de las generalidades sabemos que la realidad es que ha aumentado la incidencia en la detección de estas lesiones renales, y esto tiene que ver mucho con el aumento en los escanes abdominales, ya sea de causa urológica o no urológica, y con ello la detección, digamos, por serendipia o un hallazgo incidental de lesiones renales. Esto nos lleva muchas veces a un sobrediagnóstico y a un sobretratamiento de estas lesiones, y por ende esto surgiría, este método, como algo complementario dentro del algoritmo diagnóstico, permitiéndonos, en ciertos casos que ahora vamos a ver, una vigilancia activa de ciertos pacientes. Y esto tiene que ver con que un 10, un 20%, y según la bibliografía hasta un 30% a veces, las lesiones, digamos, que son determinadas prequirúrgicamente como indeterminadas, son benignas, o sea que no es menor, y por otro lado, un 40% de los pacientes con carcinoma de células renales mueren debido a progresión de la enfermedad, por lo cual es uno de los cánceres más letales. Si bien, digamos, es importante en la evaluación en los pacientes en general, digamos, hay ciertas condiciones en donde uno se favorecería de realizar, digamos, este tipo de estudios, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen una condición quirúrgica pobre, ya una enfermedad metastásica, un riñón único, o en aquellos pacientes en donde la lesión tumoral es difícil de tratar con una cirugía de forma conservadora. Entonces, bueno, dentro del algoritmo diagnóstico, en algunos lugares se plantea la biopsia percutánea, en donde, como todos sabemos, la realidad es que es un método invasivo, que no está exento de complicaciones. Los pacientes pueden tener hematomas, hematurias, dolor, etc. Por otro lado, entre un 8 y 14%, según la bibliografía, pueden ser no diagnósticas. Además tienen un bajo valor predictivo negativo. No se olviden que el valor predictivo negativo es la probabilidad de tener una enfermedad con un resultado negativo, por lo cual si es negativo quizá el paciente realmente tiene el tumor.
siendo entre un 63 y un 73%, y por otro lado el bajo rédito en las lesiones de pequeño tamaño. Bueno, ¿cuáles son los objetivos, digamos, de nuestro protocolo? La realidad es la caracterización de masas renales sólidas indeterminadas que sean mayores a 1.5, entre 1.5 y 2 centímetros, en lesiones que sean benignas o indolentes, como pueden ser los oncocitomas o los tumores híbridos, oncocitomas cromófobos, y malignos como los carcinomas de células renales. Para esto vamos a utilizar un método que es no invasivo, morfofuncional, que es el tecnesio sextambivi con cortes de fusiones PET-CT, y vamos a correlacionar esto imagenológico, morfofuncional, con la histopatología de las diferentes lesiones. Bueno, este es un poco los diferentes subtipos histológicos de los carcinomas de células renales según la clasificación de la WHO, de la Organización Mundial de la Salud, en donde vemos hacia arriba de todo, digamos, que el carcinoma, en los tres primeros corresponden, digamos, a un 90% de las incidencias de carcinoma de células renales, principalmente en células claras, que tienen un 75% de incidencia. Sabemos que en un 95% pueden ser esporádicos, pero en un 5% pueden asociarse a síndromes hereditarios, como pueden ser el Boni-Pellin-2 y la esclerosis tuberosa. En el caso con un 10% de incidencia tenemos los papilares tipo 1 y tipo 2, que también pueden ser esporádicos, hereditarios, y estos se asocian a enfermedad renal crónica, pudiendo ser en el 4% bilaterales o en el 22.5% multifocales. Y por otro lado tenemos los tumores cromófobos, con una incidencia del 5%. Estos tumores pueden ser híbridos, asociarse, digamos, un oncocitoma con un cromófobo. Estos tumores tienden, digamos, a hacer metástasis en menos del 7%, si se fijan en el comportamiento biológico, hacia arriba, vemos que los carcinomas de células claras son agresivos, el papilar también, y sin embargo el cromófobo tiene una mortalidad baja del 10%, o sea que este tumor es menos agresivo y con un mejor pronóstico dentro de los carcinomas de células renales, y tiene una variante que puede ser clásica, que ahora vamos a explicar un poco mejor, pero la vamos a ver en las imágenes de forma fría, y otra variante que puede ser eosinofílica, que la podemos ver en las imágenes de forma caliente, pero lo importante de resaltar y retener esto de que son tumores que pueden tener, que metastatizan en un bajo porcentaje y con una baja mortalidad. Entonces, bueno, dentro de los algoritmos diagnósticos en la bibliografía, lo que plantea que aquellos pacientes que son biopsiados y que tienen un tumor cromófobo, una biopsia positiva con un tumor cromófobo, recomiendan una vigilancia activa y remarcan el hecho de que, dentro de la bibliografía, ¿no?, de que todos estos pacientes que fueron biopsiados tumor cromófobo no requirieron posteriormente una cirugía y no metastatizaron durante el tiempo de vigilancia activa. ¿Cuáles son los fundamentos o la fisiopatología de esto, de este estudio? Bueno, la realidad es que el tecnesio MIBI es un catión lipofílico que se va a acumular en las células con alto contenido mitocondrial. Esto es lo que pasa en los oncocitomas. Vemos que los oncocitomas tienen un citoplasma con alto contenido de mitocondrias, por lo cual se va a internalizar el tecnesio sextamivir hacia las mitocondrias. Y por otro lado tenemos los carcinomas de células renales, en donde por un lado están desprovistos de mitocondrias, y por otro tienen ciertas bombas, las bombas de resistencia a múltiples fármacos, que hacen que, por un lado, al estar desprovisto de mitocondrias, no ingrese tanto MIBI, no se retenga tanto MIBI en la mitocondria, y por otro lado, estas bombas hacen que el MIBI sea eliminado de la célula. Bueno, ¿cuál sería el protocolo de adquisición? Al paciente le vamos a pedir que venga en ayuno. Esto tiene que ver, si bien la administración es endovenosa, esto tiene que ver con que ustedes saben que se elimina por vía, por la vesícula y tubo digestivo, y esto muchas veces puede entorpecer la lectura de las imágenes. Bueno, el radiotrazador entonces es tecnesio sextamivir. La actividad que le vamos a administrar es entre 925 más o menos 25 megabecquerelios, que sería aproximadamente 25.000 curies, y las imágenes las vamos a adquirir entre los 60 y 90 minutos posteriores a la inyección. Vamos a obtener imágenes planares y cortes SPECT y defusiones PET-CT. ¿Cuáles son los patrones de las imágenes? Bueno, por un lado tenemos un patrón Cole, que es digamos, vamos a ver a la lesión de forma fotopénica, y esto se relaciona con los carcinomas de células renales, y por otro lado un patrón más bien caliente con hipercaptación, que esto lo vamos a ver en los oncocitomas y en los tumores híbridos oncocitoma cromófobo.
Entonces, dentro de la interpretación, cuando aquellas lesiones sean totalmente fotopénicas, recién en esa circunstancia lo vamos a interpretar como, o considerar como lesiones malignas. Por otro lado, tenemos otros patrones en relación a las lesiones hipercaptantes, en donde podemos ver hipercaptación de forma difusa y homogénea y uniforme, digamos, o ser mixto, digamos, o variable con áreas de hipercaptación. Esto es característico de los tumores híbridos, oncocitoma cromófobo. Podemos tener captaciones periféricas con una fotopenia central. Esto es característico de los oncocitomas. Podemos tener lesiones que tengan hipercaptación, pero que sea menor, o sea, captación pero menor al parénquima circundante. Y por otro lado, podemos tener en aquellas lesiones que sean endofíticas, exofíticas, tener un patrón de captación en la porción endofítica. Bueno, dentro del análisis vamos a hacer dos análisis, un análisis cualitativo, es decir, si ese está muy positivo o negativo, en donde va a ser positivo cuando hay hipercaptación del radiotrazador, que nos va a hablar más a favor de lesiones benignas, y si está muy negativo cuando la masa tiene baja captación, y nos va a hablar a favor de tumores de carcinoma de células renales. Y por otro lado, un análisis cuantitativo, en donde vamos a hacer la relación entre la captación de la lesión y el parénquima renal, digamos, adyacente, y sacar un ratio, una relación, en donde, según la bibliografía, digamos, cuando sea mayor a 0.60, nos habla más a favor de lesiones benignas o esta variante híbrida, y cuando sea menor a 0.60 nos habla más a favor de los carcinomas de células renales. Fíjense ahí el gráfico, con el punto de corte de 0.6, y en el caso del carcinoma de células renales pone barra el angiomiolipoma, que esto, la verdad que en la bibliografía tiene captación variable, en algunos lo hablan como hipercaptación y bueno, otros como no, o sea, como un falso positivo. Fíjense las imágenes hacia la izquierda, estas son imágenes nuestras de un paciente, de dos pacientes distintos en realidad. El SPEC en el corte axial, vemos el ROI en rojo, la hipercaptación, y el ROI en verde, la hipercaptación, perdón, de la lesión, y el verde, la captación del parénquima renal. Entonces, esto sacamos el ratio, que es de 1, o sea que nos habla a favor de una lesión benigna, y fíjense en el de abajo, el ROI rojo está marcando una lesión que es fotopénica, y el ROI verde, el parénquima adyacente, y en donde el ratio es de 0.20, lo que nos hablaría a favor de un carcinoma de células renales. Bueno, la sensibilidad y la especificidad del método para la detección de lesiones benignas es del 87.5 y varía, en algunas papers habla de una sensibilidad mayor, y una especificidad del 95.2, con un valor predictivo negativo del 96%, que recuerden nuevamente que el valor predictivo negativo es la probabilidad de tener una enfermedad con un test negativo, por lo cual que tenga un valor predictivo negativo es muy favorable, vamos a decir. Y bueno, dentro de los falsos positivos tenemos al cromófobo, la variante eosinofílica, que es lo que charlamos hace un ratito en el cuadro, en donde, bueno, la variante eosinofílica justamente puede tener hipercaptación, digamos, ser positivo y tener hipercaptación del radiotrazador, pero está puesto entre comillas por esto de que lo que charlamos, la realidad es que tiene una baja mortalidad, tiene un bajo probabilidad, digamos, metastásica, entonces la realidad es que si bien, digamos, un falso positivo, porque es un carcinoma, lo plantea como algo, digamos, poder detectarlos, los oncocitomas, los tumores híbridos y los cromófobos, como algo muy importante en la estratificación de riesgo, porque uno es una lesión benigna y el otro es una lesión con una baja mortalidad y poder metastásico. Y otros falsos positivos habla del carcinoma de células renales, el papilar, y el angiomiolipoma, que bueno, el angiomiolipoma es una lesión benigna, y en el caso del papilar, la bibliografía en muchos casos plantea el tema de el análisis cualitativo. Cuando uno hace un análisis cualitativo puede variar, por lo cual plantea la importancia de hacer un análisis cuantitativo y poner un punto de corte a partir del cual poder decir una lesión benigna o maligna. Bueno, este artículo es muy interesante, habla de la costo-efectividad o la rentabilidad
del análisis, digamos, la rentabilidad de realizar este estudio como una guía en el manejo de las masas renales pequeñas, que son aquellas menores a 4 centímetros, y por un lado habla, si se fijan en el gráfico hacia la izquierda, digamos, en relación a los incrementos en el costo, y por otro lado el incremento, vamos a decir, en el QALY. El QALY son los años de vida ajustados por calidad. Entonces, bueno, en cuanto a los incrementos del costo, dice, hablamos de incrementos, digamos, en cuanto al manejo de los costos en el manejo de las masas renales, en las complicaciones del tratamiento, en los gastos médicos específicos de la enfermedad y, digamos, los servicios médicos. Entonces, digamos, habla de tres opciones, con un brazo de referencia, que es la nefrectomía parcial empírica, o sea, a todos los pacientes le hace una nefrectomía parcial, y por otro lado plantea otras opciones, en donde, por un lado, poder realizar biopsia a todos los pacientes, en donde si es no diagnóstica o nos da positiva para un carcinoma de células renales, realizar una nefrectomía. Por otro lado, nos habla de una opción 2, en donde primero realizaríamos, digamos, un estudio con Cestamivir, en donde sí es negativo para lesiones benignas, o sea, estas lesiones frías que habíamos nombrado, entonces habla de malignidad, por lo cual haríamos una nefrectomía parcial, y por otro lado habla de una opción 3, en donde dentro del algoritmo realizaríamos también un Cestamivir, en donde si la lesión es positiva, o sea, caliente, realizaríamos una biopsia, y en el caso de que la lesión sea negativa o fría, o la biopsia sea positiva o no diagnóstica, realizaríamos una nefrectomía parcial. Entonces, ¿cuál es el análisis que hace de todo esto? Bueno, la realidad es que plantea que las opciones 2 y 3 son dominantes sobre una nefrectomía parcial empírica, o sea, tienen un alto QALY y si bien tienen un bajo costo, tienen un alto QALY, y plantea el tema de que la nefrectomía parcial empírica podría haber sido una estrategia óptima siempre y cuando la prevalencia de la enfermedad del carcinoma de células renales sea del 96%. Si tenemos una prevalencia de una enfermedad muy alta, pues a todos los pacientes que operemos realmente van a ser carcinomas de células renales. Por otro lado, nos habla de una opción 2, que podría haber sido una estrategia óptima, pero siempre y cuando, digamos, la especificidad de la biopsia sea del 60 o menor, porque claro, tenemos un 50% ahí de probabilidad de que sea benigna o maligna. Entonces lo que plantea es que justamente la opción 3 fue la menos cara y la más, digamos, costo efectiva de todas las opciones. Y por otro lado plantea la opción 1, bueno, es bien menos costosa, digamos, que el brazo de referencia, que era la nefrectomía parcial, pero la realidad es que es la menos efectiva. Entonces plantea la utilización de este estudio del Tecnesio Cestamivir dentro del algoritmo diagnóstico para estratificar estos pacientes y, digamos, en aquellos pacientes donde poder hacer seguimiento, digamos, un seguimiento activo de ciertos pacientes. Y por otro lado, vemos hacia la derecha el otro gráfico de la proporción de tumores que no fueron tratados, y justo ahí tengo a todos nosotros, aguarden un segundo. Bueno, pero lo que habla, la tengo tapado por todos los presentadores. Lo que habla es de en un bajo porcentaje, 0,2%, si no mal no recuerdo, las lesiones malignas no fueron tratadas, es decir, un bajo porcentaje en relación a la opción 1 y la opción 2, sin embargo, por encima del 80%, las lesiones benignas no fueron tratadas, por lo cual mejoró en cuanto a las malignas su tratamiento y en cuanto a las benignas no tratadas. Y esto, por otro lado, es, bueno, los diferentes, como les había contado, relaciona los diferentes tipos histológicos de los carcinomas de células renales, que sean metastásicos y no metastásicos, en relación a la sobrevida global y la tasa de supervivencia específica del cáncer. Y fíjense que en amarillo está el cromófobo, como habíamos charlado, todo esto digamos, de su baja mortalidad, el bajo poder metastásico y la importancia de su detección. En todos los casos, digamos, es el que mayor tiene sobrevida global y tasa de supervivencia específica, y el que menos sería, o el más agresivo, el de los ductos colectores, que bueno, sería
La realidad es que su incidencia es del 1%. Bueno, un poco en cuanto entonces a los casos clínicos y su correlato, morfofuncional histopatológico, estos son pacientes nuestros, de nuestro protocolo. Acá tenemos un paciente de 33 años, en donde vemos una lesión que se comporta de forma fotopénica en el tercio medio inferior del riñón derecho, en donde, si vemos a la derecha, vemos la macroscopía, es una pieza de nefrectomía parcial, en donde vemos una lesión bien circunscripta, bien amarillenta. Esto es clásico de los tumores de células claras. Si vamos a la microscopía, vamos a ver más hacia la derecha una tinción con hematoxilina y eosina, en donde vemos hacia arriba, hacia el borde, digamos, de la presentación, la lesión, el tumor, y hacia abajo, digamos, el parénquima renal remanente. Y si vamos hacia más aumento, vamos a ver estas células que se van a disponer en nidos o cordones con un citoplasma bien amplio, claro, digamos, que no tiñen, digamos, la eosina. Y esto es que tiene que ver también con que están desprovistos, con lo que habíamos charlado, que están desprovistos de mitocondrias. Este es perdón. La anatomía patológica, el resultado de un carcinoma de células renales, una variante de células claras, un Fuhrmann-2 y un ISUP-2. Bueno, este es otro caso, un masculino de 65 años, también vemos una gran lesión que se comporta de forma fotopénica en el riñón derecho, en el polo inferior, en donde coincide su anatomía patológica, es un cáncer de células renales, variante células claras, con un grado nuclear de Fuhrmann 3 y un ISO de 3. Este es otro paciente también de nuestro protocolo, un masculino de 60 años, también una lesión que se comporta de forma fotopénica en el polo superior del riñón izquierdo, y coincide la anatomía patológica, arrojó que se trata de un carcinoma de células renales, papilar tipo 2, bueno, Fuhrmann 2 y SUB2. Y fíjense, también del protocolo, es un paciente masculino de 59 años, fíjense que tiene en el riñón derecho, en el tercio medio, una lesión que se comporta de forma con hipercaptación, digamos, del trazador. Hacia la derecha vamos a ver la macroscopía, que vemos una lesión nodular, blanquecina, totalmente diferente a la que habíamos visto hace un ratito, con una cicatriz en la parte superior, no lo puedo marcar acá, pero en la parte superior tiene se ve como una cicatriz más blanquecina. Hacia abajo, lo mismo, los cortes al microscopio, digamos, con hematoxilina eosina en la tinción, en donde vemos que estas células también son, estas células tienen alto contenido mitocondrial, y se tiñen con eosina, y por eso los vemos de este tipo de color. Totalmente diferente a lo que habíamos visto en el carcinoma de células renales, variantes células claras que vimos. Bueno, las conclusiones más que nada tienen que ver con esto de que el SPEC con Cesta-MIBI es un método que podríamos utilizarlo como un estudio complementario dentro del algoritmo en la caracterización de las masas renales, y que permitiría, lo que les dije hace un ratito, la vigilancia activa de algunas masas renales, disminuyendo la necesidad de cirugías innecesarias y las comorbilidades asociadas, como por ejemplo pueden ser llevar la diálisis. Bueno, que es un catión lipofílico que se acumula en las células con alto contenido mitocondrial, permitiendo la diferenciación entre lesiones benignas, indolentes o malignas, que debemos realizar un análisis cualitativo y cuantitativo, como les había comentado esto de los falsos positivos, la importancia, un método con alta sensibilidad y especificidad para la detección de lesiones benignas e indolentes, con un alto valor predictivo negativo y una buena relación costo-efectividad. Y bueno, nada, para terminar, quiero mencionar, bueno, más allá de nuestro servicio de medicina nuclear, la colaboración de los servicios de urología y de anatomía patológica, y la importancia del trabajo multidisciplinario, porque la realidad es que podríamos obtener las imágenes morfofuncionales, pero poder tener la anatomía patológica de lo que vemos, la realidad es que le da un plus. Muchas gracias. Bueno, muy linda tu presentación, María José, y creo que vamos a dejar las preguntas todas para el final,
ahora Paola nos va a hacer una presentación, la doctora Paola Corona, que es especialista en diagnóstico por imágenes y miembro del staff del Instituto Rojo y del Centro de Diagnóstico Nuclear, una presentación sobre las imágenes moleculares en el cáncer de riñón. Bueno, ¿qué tal? El rol que cumplen ahí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar del cáncer del PET en el cáncer de riñón. Primero quiero agradecer un agradecimiento especial al doctor Cristian González que aportó para esta presentación, algunos casos también. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver el contenido. No sé si pueden ver. Ahí está. El contenido, vamos a hablar de algunas características generales del cáncer de riñón. Vamos a ver específicamente el PET con FG, cáncer de riñón, algún comentario de otros radiotrazadores y al final algunos casos clínicos. Bueno, vamos a comenzar diciendo que en realidad cuál es la técnica de elección para el diagnóstico del cáncer renal y vamos a ver qué es la tomografía multidetector con contraste endovenoso. Y el protocolo para la evaluación de masas renales que utilizamos es valorar en primera instancia en una fase sin contraste endovenoso, que es la que nos va a servir como fase basal, luego una fase arterial, o que le decimos córtico-medular, a los 35-40 segundos, luego una fase venosa, que sería la nefrográfica, a los 70-80 segundos, y finalmente una fase excretora entre los 3 y 5 minutos. Esas serían las fases, como las estamos viendo, ordenadas en ese, ahí las vemos la fase sin contraste, la córtico-medular, donde en una primera instancia donde ingresa el contraste podemos diferenciar la corteza de la médula, luego el contraste continúa su recorrido y vemos una fase más homogénea en el riñón, más pintado en forma homogénea, la fase nefrográfica, y finalmente la excreción. Pero para las masas renales lo que es fundamental es la fase córtico-medular, la arterial, donde vamos a ver esta característica que tienen los tumores renales. Vamos a caracterizar las masas renales con la tomografía multidetector con contraste endovenoso, y fíjense que tenemos 3 lesiones diferentes, en las cuales en el basal vemos que presentan las mismas unidades Hanfield prácticamente, pero luego del contraste endovenoso en fase arterial, donde tenemos la aorta bien pintada y diferenciación córtico-medular, vamos a ver que las lesiones se comportan diferentes. Entonces vemos que esta presenta un realce bastante intenso, un realce efectivo se va a 173 unidades, con lo cual aumenta 139 unidades Hanfield. En esta otra imagen, que la verdad es que si uno no le mide las unidades, incluso pasa como un quiste, pero es una lesión que presenta realce, ¿sí? No un realce tan significativo como esta, pero presenta realce, y otra lesión, otro tamaño, otras características, con una cicatriz central, calcificaciones, pero que también tiene un comportamiento similar a esta. Es decir, que esto también nos permitiría poder diferenciar entre subtipo histológico. Esto se trataba de células claras, de un papilar y un cromófobo. Y fíjense este dato que cuando hay un realce en fase córtico-medular, o sea, la fase arterial mayor a 84 unidades Hanfield, podemos inferir que se trata de un tumor, un subtipo histológico de células claras. Y acá tenemos distintos tamaños y lesiones de tumores de células claras. Fíjense el realce, también característico, en este caso es un realce bastante intenso en fase arterial, este parece una lesión al lado o la misma en forma lobulada, otro tamaño pero las mismas características, y otra lesión de otro tamaño completamente diferente, incluso con la presencia de un trombo tumoral. Pero tiene esas características de áreas de realce bastante intenso. Cuando es tan grande ya empieza a presentar esas áreas de necrosis central que también lo caracterizan. Las metástasis que puede hacer este tumor, fíjense que con tomografía las metástasis tienen un sello que las vemos y decimos estas son de cáncer renal y sobre todo de células claras. Se comportan similar al tumor primario. Presentan intenso realce postcontraste endovenoso, un área central que más corresponde a necrosis, y la verdad es que compromete cualquier órgano.
Como en la mayoría de los tumores, la prevalencia es a nivel del pulmón, pero puede comprometer ganglios, hígado, cerebro, hueso, y en el hueso es característico que haga imágenes líticas con mucho componente de partes blandas, incluso las glándulas suprarrenales. Y lo otro característico de esta patología es las localizaciones atípicas. Entonces, incluso puede tener únicamente una sola lesión y en una localización completamente atípica. Así que esto también es un poco característico de esta patología. Tenemos una metástasis en la glándula parótida, en la tiroides, en pleura, pero ese realce pone un poco el sello de la patología. Implantes peritoneales, todos con las mismas características, músculo, y varios focos, ahí tenemos varias lesiones a nivel del páncreas. Y un comentario más con respecto al tamaño en estos tipos de tumores, y que tiene que ver con que tumores, por lo general, menor a 3 centímetros, el riesgo de metástasis es insignificante. Entonces, esta parte, resumiendo lo que dijimos, la tomografía con contraste endovenoso es el gol estándar, y sobre todo nos permite definir el subtipo histológico. ¿Sí? Podemos inferir que puede llegar a ser, sobre todo el células claras, cuando lo vemos en fase arterial, ese realce característico. Esto que dijimos de que tumores menores a 3 centímetros es insignificante el riesgo de metástasis, que los tumores de células renales tienen un gran potencial metastásico, sobre todo el de células claras, y que puede afectar cualquier órgano, incluso localizaciones atípicas es característico, y que el comportamiento es muy similar a la lesión primaria con el contraste endovenoso. Y que tiene una historia natural heterogénea y difícil de predecir, no es un tumor que tenga marcadores, como en otras patologías oncológicas, así que, bueno, vamos a necesitar de las imágenes para poder estadificar, ya sea local, a distancia, o seguir al paciente en el transcurso de su enfermedad. Y la pregunta con esto es, bueno, ¿cuál es el rol del PET? Si con la tomografía vemos todo muy bien, bueno, vamos a ver un poco cuál es el rol del PET en el cáncer de riñón. Y vamos a hablar fundamentalmente de FDG y al final algún comentario de otros radiotrazadores. En las guidelines de la NCCN para este año 2020, fíjense que tenemos un listado de métodos convencionales y métodos de estudio, y entre ellos no vemos al PET, ¿sí? Incluso no estaría recomendado el PET solo, digamos, para lo que es el diagnóstico del cáncer de riñón y tampoco para el seguimiento. No estaría recomendado. Con respecto a las guías europeas, tampoco estaría recomendado en lo que es el diagnóstico y en el seguimiento, en la vigilancia de estos pacientes, por la limitada especificidad y sensibilidad. Sin embargo, vamos a ver que nosotros vemos muchos pacientes que se hacen PET y que tienen el diagnóstico de cáncer renal y que se utiliza, y bueno, lo que vamos a ver son entonces las potenciales indicaciones de este método, ¿sí? Con respecto al cáncer renal. Vamos a ver una potencial indicación sería para la detección de lesión primaria, para la estadificación a distancia y para la detección de recurrencia local o a distancia. Para la detección de la lesión primaria dijimos que la tomografía es la que tiene mayor sensibilidad y especificidad para ese diagnóstico, siempre que tengamos el contraste endovenoso, va a ayudar más. Y la verdad es que las lesiones pueden tener nula o baja actividad metabólica, sobre todo las células claras, y eso se debe a que hay una expresión variable de los transportadores GLUT1, hay necrosis, y también hay limitaciones en relación a la excreción de la FDG. Ahora vamos a ampliar cada una de estos potenciales indicaciones. En cuanto a la estadificación a distancia, vemos que el PET en realidad supera a la tomografía, fíjense los porcentajes altos, y en la detección de recurrencia local o a distancia, la sensibilidad es moderada, ¿sí? Pero el valor predictivo positivo es bastante alto. Y las metástasis, contrario a la lesión primaria, pueden presentar incluso aumentado el metabolismo de la glucosa. Y después vamos a ver que el PET negativo en esta patología no excluye enfermedad, con lo cual vamos a ir ampliando cada una de estas indicaciones. Entonces decíamos, para la detección de la lesión primaria, bueno, lo que comentamos recién, que pueden presentar nula baja captación de FDG debido a esto, y que la tomografía dijimos que era el estándar, así que no estaría indicado en el diagnóstico de la lesión primaria, pero vamos a darle
una oportunidad y vamos a hacer algunos comentarios con respecto a la utilidad, la potencial utilidad del PET en las lesiones primarias. En este caso tenemos una lesión sólida, esta se hizo sin contraste endovenoso, una lesión sólida, y lo que podemos decir es que no presenta captación, la captación es similar al resto del parénquima renal. Ese sería un tumor renal sin captación, y fíjense con la tomografía con contraste endovenoso cómo vemos esas características, ese realce tan intenso en fase arterial. ¿Sí? Recordando que el gol estándar era la tomografía con contraste endovenoso y en fase arterial. Pero el PET demostró que hay trabajos que demuestran esto del grado histológico, que la captación va a depender del grado histológico. Grado 1 y 2 de Fuhrman serían de bajo grado, y grado 3 y 4 serían de alto grado, están ordenados en forma correlativa, A, B, C y D, del 1 al 4. Y vamos a ver el tipo de captación, captación nula, captación también muy baja, o incluso levemente moderada. Acá un poco más de captación, e incluso en el Fuhrman 4 vemos mayor actividad metabólica. Y también podría hablar, estos trabajos demuestran también que, digamos, el tipo de captación en los distintos subtipos histológicos, ¿sí? Para el de células claras y que sean de alto grado, y el papilar pueden mostrar captación, y acá tenemos uno, acá ya me tapa un poco la barra, pero ahí vemos una lesión, que en este caso se trataba de un cromófobo que muestra menor actividad metabólica. Bueno, otros trabajos muestran un poco lo mismo, esto que estábamos diciendo, de que podemos sugerir un subtipo histológico de células claras de alto grado o un papilar, ¿sí? O sea que la FDG podría tener un rol en la predicción del grado patológico del tumor renal. Y sobre todo en estos pacientes que tienen una lesión pequeña, que por ahí uno dice, bueno, es una lesión pequeña, podemos esperarla, hacerle vigilancia activa, pero tal vez esto ayudaría a poder decir, bueno, es una lesión pequeña, pero con el PET puedo definir si la lesión es de alto grado, o si me capta puede ser un papilar o un células claras de alto grado, o si no capta, la verdad que uno quedarse un poco más tranquilo y continuar con la vigilancia activa. Y bueno, acá establecieron un valor de corte de su BD3 que ayuda a diferenciar esto de los tumores de células claras de alto grado de bajo grado. Acá vemos, por ejemplo, que el promedio de los de bajo grado tenían un SUV de 2.2 y los de alto grado de 4.4. Y ahí vemos dos tumores con esas características. Lo mismo, más trabajos que hablan con respecto a lo mismo, o sea, la conclusión de algunos de estos trabajos lo que sugieren es que los tumores de células renales primarios con un SUV max alto tienen mayor probabilidad de metástasis. Y lo mismo podría presentar el PET, podría representar un importante biomarcador en el cáncer de células renales de alto grado, ¿sí? Que estaría relacionado con mayor agresividad, un SVMAX más significativo, más alto, digamos, para poder diferenciar alto de bajo grado, y bueno, mostró también esta correlación con los grados de Fuhrman. Acá tenemos algunos ejemplos de lesiones primarias con diferentes grados de captación, este que habíamos dicho nula, este tiene un área ahí de captación que es moderada, y también vemos la vena engrosada y una captación, sobre todo un foco en este sector más de la vena cava, que puede corresponder a un trombo tumoral. Fíjense la diferencia, la captación de este tumor que ya es más agresivo, se ve incluso todo el trombo tumoral hipermetabólico, y bueno, y otro tumor que tiene muchísimo más actividad metabólica, que también habla sobre agresividad. O sea que el PET, para la lesión primaria, podríamos llegar a distinguir lo que es el grado histológico, el comportamiento, o predecir el riesgo de metástasis. En cuanto a la segunda indicación potencial que habíamos dicho, que era la estadificación a distancia, las guías del Reino Unido, estas no se actualizaron aún, que las del 2012, también digamos, nos decían que se podía llegar a utilizar en la estadificación en casos seleccionados o con imágenes convencionales no concluyentes, ¿sí? No a todos los pacientes se le puede hacer el contraste endovenoso, así que, bueno, por eso podría llegar a ser una de las potenciales indicaciones. Y, bueno, otros trabajos también muestran lo mismo, incluso la sensibilidad, digamos, en la detección de metástasis a distancia, en la estadificación.
Y fíjense cómo aumenta la sensibilidad cuando el PET se hace con contraste endovenoso. Y concluye, digamos, que hay una eficacia mayor del PET sobre la tomografía. Le damos 2 rayitas de batería a esta indicación. ¿Algún comentario con respecto a las metástasis en el riñón? 18% de los pacientes ya tienen metástasis al momento del diagnóstico, sincrónicas con la lesión primaria. Y más de la mitad de los pacientes van a desarrollar metástasis en el transcurso de la enfermedad luego de la nefrectomía. La mayoría, el 85%, lo hacen dentro de los 2-3 primeros años, que es el momento, digamos, donde por ahí uno tenga que hacer una vigilancia más cercana. Los factores de riesgo para las metástasis son, como dijimos, un grado histológico alto, forman 3 o 4, el subtipo histológico de células claras, el tamaño tumoral y el estadio. Acá vemos algunos ejemplos en donde vemos esta lesión que veíamos antes, que tiene un incremento de la captación, el sector, este foco en la vena cava, donde vemos que podría corresponder un trombo tumoral, ¿sí? Ahí lo vemos bien, y una lesión en el pulmón, también con una captación moderada, bastante similar a la del tumor primario. En este caso era un C renal izquierdo con invasión venosa y metástasis pulmonar. En este otro caso tenemos acá la otra lesión que habíamos mostrado, que esto es muy hipermetabólica, tiene el trombo tumoral desde la vena renal y que llega hasta la vena cava. Y las lesiones que tiene también son hipermetabólicas, todo esto se da contracturas, pero acá podemos ver lesiones incluso en la tiroides, en partes blandas. Fíjense en estos sitios que decíamos que son localizaciones atípicas, nodulitos chiquititos subcutáneos, en ganglios, y este era un C renal derecho con invasión venosa y las metástasis en estas localizaciones que veíamos, localizaciones incluso atípicas. Este es el otro tumor que veíamos la intensa actividad metabólica que tenía el tumor primario, y fíjense que por lo general se corresponde la actividad metabólica que tiene la lesión primaria con las lesiones secundarias. Acá tenemos una lesión ósea también bastante hipermetabólica con un SUV similar al del tumor primario. Y con respecto a la tercera indicación potencial, que es en relación a la detección de recurrencia local o a distancia. Y bueno, esto la sensibilidad es un poco más variable, pero para lo que es el CA papilar es muy alta, ¿sí? Es del 100%. Para células claras, 75%. Y como decían también las guías del Reino Unido, en la reestadificación también se podría solicitar el PET para evaluar las metástasis, sobre todo de difícil manejo, cuando las imágenes convencionales no son concluyentes. ¿Sí? Este tiene una indicación un poco más fuerte, y lo que vemos es que por lo general el 85% de las lesiones secundarias van a ser hipercaptantes, van a captar más que el parénquima hepático. En este trabajo lo comparan con el parénquima hepático para poder decir si la lesión capta igual, menor o mayor al hígado, pero lo que se vio es que el 85% de las lesiones metastásicas captan FDG. En este caso, un paciente ya operado, no vemos la silueta renal derecha, ya vemos, se hizo el PET con contraste endovenoso y vemos las lesiones características en el hueso, líticas con partes blandas, que presentan intensa captación. Fíjense en el pulmón, ya un pulmón totalmente colapsado, y vemos esas lesiones que también son características con el contraste endovenoso. Incluso acá abajo también vemos esa lesión ósea con partes blandas, muy característica. Otro paciente en donde vemos dos focos que nos llaman la atención. No vemos el riñón, tiene el antecedente de la nefrectomía derecha, y vemos un foco a nivel de la loge quirúrgica y otro foco en el pulmón que correspondía a esta lesión. Esta lesión no tenemos duda, pero el foco en la loge, la verdad es que decimos, bueno, ¿será una recidiva? ¿Será un granuloma? Acá les muestro brevemente un trabajo que hicimos en la fundación, que incluso está con la doctora Sonia Traverso, el doctor Cristian González, y se presentó en Barcelona en el año 2016, que lo que hicimos fue mostrar, digamos, cómo podían
lo que es granuloma versus recidiva local, y lo que vimos con estos pacientes, el N fue de 20 pacientes que estaban operados, que tenían un SV max a nivel de la loz quirúrgica de aproximadamente 5, con un tamaño promedio de 41 milímetros, y lo que vimos que era significativo el tamaño de la lesión, ¿sí? Que menor a 15 milímetros sugirió granuloma. En cambio, el valor del SV max no fue significativo. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Esta es la imagen típica que vemos ese foquito en la loz quirúrgica, y lo característico también es ir a buscar unas calcificaciones puntiformes que nos ayudan un poco al diagnóstico del granuloma. A veces es más simple, otras veces no tanto, pero lo que sí se puede ver, siempre vamos a ver ese foquito, bueno, no siempre, ¿no? Pero cuando lo vemos, la duda ¿es una recidiva, es un granuloma? Y la realidad es que la evolución en el tiempo es la que nos termina demostrando de qué se trata, pero bueno, tal vez considerar el tamaño más que la captación puede ser significativo. Este es un paciente a los 6 meses, al año y a los 2 años, que seguimos un foco de un imagen que no de tamaño, y la captación fue bastante similar siempre. Este se trataba de un granuloma. Acá tenemos 2014, 2015 y 2016, una lesión que era mucho más hipercaptante y más grande, y que fue disminuyendo tanto de tamaño como de captación. La verdad es que con esto uno se queda tranquilo, y a esta altura uno le puede poner el sello de granuloma. En otro paciente que vemos ese foquito a nivel de la loz, y en el nuevo PET que le hacen un año después, esto era a los 9 años de nefrectomía y a los 10 años, lo que vemos es que el SV aumentó, pero también aumentó de tamaño. Lo más significativo es que aumente el tamaño. La captación puede variar. Y en este caso se sospecha más una recidiva local. Paciente con metástasis en pulmón, metástasis musculares, fíjense estos foquitos que uno ve, y que si no tuviera el contraste, bueno, vería focos en el músculo, pero ahí en el contraste ya uno le pone el sello a esto de que es secundarismo, es vinculable a la enfermedad, y son esas localizaciones atípicas que hay que ir a buscar esta patología, incluso cuando informamos solo la tomografía. Y tenemos las lesiones musculares, fíjense que tenía varias musculares, y lesión ósea, y el foquito típico ahí en la loz quirúrgica. En todo este contexto el paciente ya está diseminado, ya tiene metástasis, pero la verdad es que esto impresiona más bien un granuloma que una recidiva local. Un ejemplo más, en donde tenemos un paciente con antecedente en renal izquierdo, de células claras, operado en el año 2001, y consulta ahora, no vemos el riñón izquierdo, y consulta ahora por una imagen en el riñón contralateral, y también una imagen en el páncreas, que la verdad es que pasa bastante desapercibida, pero, y vemos que ambas imágenes no muestran mucha captación. Sin embargo, esto sí es un tumor de células renales, probablemente sea otra lesión primaria, pero de bajo grado, por lo que demuestra la captación, pero tenemos una metástasis en el páncreas, y que la verdad es que no capta tanto, entonces estamos en ese porcentaje de casos en los cuales el PET negativo no excluye enfermedad. Por último, algún comentario sobre los otros radiotrazadores que podemos llegar a utilizar en esta patología. Bueno, que ya conocemos la colina, es de utilidad también en esta patología. Este se trata de un paciente de 65 años con un cáncer de células renales derecho operado en el año 2015, y se realiza el estudio con colina. Creo que lo estaban siguiendo también porque sospecha de patología prostática, le piden la colina, y lo que se ve es todo esto. La realidad es que la localización de las lesiones y las características, y más el antecedente del SEA renal, hicieron sospechar que se debía a su patología ya conocida, y no a la sospecha nueva de una lesión prostática. Esto también es una localización en plexos foroideos o intraventriculares. Fíjense que son todas localizaciones atípicas que se pueden llegar a ver en estos tumores. En los músculos, en intraventricular, hueso. Y bueno, hay trabajos más recientes incluso que, digamos, hablan también de la utilidad de la colina, que podría ser útil. Fíjense que incluso la tasa de detección
se vio que es mayor, estudios que comparan la colina con FDG, se vio que es mayor con respecto a la FDG, y bueno, concluyen como que es significativamente más útil que la FDG para la estadificación y restadificación de estos pacientes. Miren lo que es la imagen FDG negativa, y como el que les mostraba antes de la lesión en páncreas negativa, tal vez con una colina, eso sería una lesión hipercaptante. Y con el contraste endovenoso, cómo podemos diferenciar y distinguir bien una lesión. Y bueno, y por otro lado también el PSMA, un trabajo también más reciente, 2019. Sabemos que el PSMA, bueno, no es exclusiva su expresión en próstata, sino que se expresa en otros tejidos, y sobre todo también en tumores benignos y tumores malignos hipervascularizados. Entonces, ante este tumor que sabemos que es hipervascularizado, el PSMA la verdad es que podría ser bastante prometedor, y bueno, tiene una alta expresión en este tipo de tumores. Y como hay una intensa actividad, una intensa actividad fisiológica de parénquima renal por el PSMA, digamos que la lesión primaria en sí es pobremente visualizada, o sea que no sería una indicación para la lesión primaria, sino más bien para todo lo que es la detección de metástasis. Así que bueno, sería útil para la estadificación y restadificación. Obviamente aún no están recomendados de rutina en la práctica clínica, pero bueno, miren este caso, en donde podemos ver que las lesiones que se veían con FDG, que se veían al menos estas que captaban, fíjense con PSMA como capta muchísimo más, e incluso permitió detectar otras 2 lesiones. Y bueno, acá tenemos otro caso también que es bastante llamativo, en el que vemos lo mismo, ¿sí? Las lesiones como captan y que incluso detectan muchísimas más. Acá cierro con 3 casitos muy cortos y ya concluimos. Les quería mostrar esto, que si bien es un cáncer de pulmón izquierdo, nosotros es más que nada para la interpretación de las imágenes y valorar todo en el contexto. Venía para estadificar un cáncer de pulmón izquierdo, y lo que se ve es una lesión hipermetabólica en el riñón. La verdad que la lesión es bastante hipodensa, o sea, hipovascular, en la tomografía que se hizo con contraste endovenoso, y en este contexto el cáncer de pulmón es uno de los primeros que hacen metástasis en riñón. Así que en este caso se trataba, es una lesión hipermetabólica, pero no lo tomamos como una lesión primaria, sino en el contexto como una lesión secundaria al cáncer de riñón. Fíjense el hipermetabolismo que tiene. Este fue un tumor pulmonar con compromiso renal. Otra estadificación, cáncer de pulmón derecho, en una estadificación de esta patología. Tenemos la lesión hipermetabólica, conglomerados ganglionares, la verdad que enormes, supraclaviculares, mediastinales, y tenemos una lesión en el riñón. Este estudio también se hizo con contraste endovenoso, lo cual nos permite diferenciar, y en este caso el comportamiento es totalmente diferente, y en este caso pensamos más bien en una lesión primaria, como un tumor sincrónico a este tumor pulmonar conocido. Y es una lesión que la verdad es que capta nulo o baja captación. Así que bueno, podría ser un tumor de células claras por el comportamiento con el realce, con contraste, y por la captación que sea un tumor de bajo grado, otra lesión primaria. 2 contextos diferentes. Y el último caso era otro paciente que también estaba operado de un cáncer renal derecho, y en la restadificación podemos ver un foco de captación acá que correspondía a una adenopatía, y vemos múltiples lesiones pulmonares, la mayoría pequeñas, pero otras más grandes, y la verdad es que no captaban. Entonces, ¿cómo interpretamos? Bueno, interpretamos que estas lesiones que no captan correspondían a metástasis del cáncer renal, y esta adenopatía que sí captaba, lo más probable es que fuera inflamatoria, por el tipo de comportamiento en este paciente. Y bueno, recordando esto de que el PET negativo no excluye enfermedad. Para concluir entonces, el PET con FDG en el cáncer de células renales, con contraste endovenoso siempre que se pueda, nos va a ayudar mucho a identificar las lesiones, sobre todo en los que son PET negativos. Para la detección de la lesión primaria no está indicado, aunque vimos todas estas potenciales indicaciones y aportes que nos hace el PET.
Para la estadificación inicial y la recurrencia tampoco está definido el rol ni no está recomendado incluso en las guías, y la principal indicación es cuando los métodos convencionales no son concluyentes y su uso sería determinante en la toma de la conducta y planificación terapéutica, sobre todo en los pacientes con tumores de alto riesgo. Y bueno, evaluar esto de la posibilidad de nuevos radiotrazadores, sobre todo por ahí muy prometedor el PSMA. Bueno, muchas gracias por la atención. Y también vuelvo a agradecer al doctor Cristian González que aportó para esta charla. Bueno, Paola, ¿se escucha? Sí. Dejamos las preguntas para el final y ahora vamos a ver las presentaciones que van a hacer las doctoras desde Córdoba, pertenecientes que se desempeñan en el Instituto Ulton, y con una presentación de casos clínicos. No sé quién va a comenzar. Sí. Hola. Micaela o Agustina. Sí. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, como les contaba, es una paciente que estaba internada en el hospital italiano de nuestra ciudad por un síndrome febril prolongado. Esta era una paciente sexo femenino, 63 años de edad, como antecedentes personales patológicos, tenía una poliquistosis renal y hepática de larga data, con una insuficiencia renal crónica y en diálisis desde hace aproximadamente 7 años, con una fístula arteriovenosa en el antebrazo izquierdo. La paciente como antecedentes quirúrgicos la habían realizado en diciembre del 2019 una nefrectomía derecha, luego de la cual la paciente empieza con un síndrome febril prolongado, y en los hemocultivos positivos para Staphylococcus epidermis meticilino resistente. La paciente, luego de múltiples esquemas antibióticos, continúa durante 60 días con fiebre. Se le realizaron laparoscopías exploradoras, tomografías de tórax, abdomen y pelvis, sospechando sobre todo que tenía alguna infección en el sitio quirúrgico de la nefrectomía, pero todos los resultados dieron normales, por lo cual se le solicita un PET con fluorodesoxiglucosa y estos son los resultados. Acá tenemos, bueno, la tomografía, el PET y la fusión, donde podemos ver, bueno, la nefrectomía derecha y el riñón derecho aumentó de tamaño a expensas de múltiples imágenes quísticas, simples y complejas, en lo cual podemos ver aumento en la captación de FDG en la pared de al menos 4 imágenes quísticas. Estas que le voy a señalar era el quiste que mayor captaba con un SVmax de 3,4. Acá también tenemos las imágenes en cortes coronales de la fusión, el PET y la tomografía, donde se ven los quistes que tenían aumento en la captación del radiotrazador a nivel parietal. Por lo cual llegamos a la conclusión de que tenía una infección de los quistes renales. En un comité multidisciplinario se decide la realización de una nefrectomía derecha, ya que el tratamiento antibióticos para estas afecciones es muy complicado porque el antibiótico tiene que ser liposoluble y como sabemos aparte que estos riñones tienen severas anomalías perfusionales, por lo cual es bastante complicado para que el antibiótico penetre, por lo cual generalmente van a una nefrectomía. Luego de la nefrectomía, la paciente evoluciona favorablemente, sin repetición de nuevo episodio febril. Estos son algunos artículos que encontré. Este habla del diagnóstico para las infecciones quísticas, tanto renales y hepáticas, con FDG-PET. Y bueno, ahí vemos las imágenes, lo cual, bueno, la calidad es un poco baja debido a los años que ya tiene esta publicación. Este es otro artículo que habla del rol del FDG-PET en las infecciones de los quistes, sobre todo en la poliquistosis renal autosómica dominante. Acá vemos un quiste renal derecho también infectado, unas imágenes bastante similares a las que obtuvimos nosotros. Otro artículo más, también que habla del PET con FDG para detectar las infecciones quísticas, no solamente en los riñones, sino también a nivel hepático y esplénico. En las imágenes
de nuestra izquierda vemos también una poliquistosis renal con un aumento en la captación de fluorodesoxiglucosa a nivel de la pared de un quiste derecho, y en la imagen de la izquierda vemos el aumento del FDG en la pared, pero de un quiste esplénico. Por lo cual llegamos a la conclusión que el PET con fluorodesoxiglucosa demuestra ser un método con sensibilidad mayor a los estudios de radiología convencional para la detección de infecciones en quistes, renales, hepáticos también. Sin embargo, aún no se ha establecido su valor diagnóstico exacto debido a una falta de estándares de referencia confiables sobre este tema. Bueno, ese es el casito que tenemos para presentarle. Ahora voy a dejar a mi compañera Micaela para que presente el suyo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Micaela Vidal y voy a presentarles un caso. ¿Se ve ahí bien la pantalla? Sí. Bueno, este es un caso de un paciente masculino de 73 años de edad que, como antecedentes personales patológicos, presentaba una poliquistosis renal, una insuficiencia renal terminal y era un paciente hipertenso, no presentaba ningún hábito tóxico, como antecedentes heredofamiliares, un padre con una poliquistosis renal y ningún antecedente quirúrgico. Como antecedentes de su enfermedad actual, en una valoración para un trasplante renal de donante vivo, se encuentra un nódulo pulmonar solitario que no se lo conocía. Se realizó una tomografía de tórax, abdomen y pelvis sin contraste, y en la tomografía de abdomen y pelvis, como único valor positivo, destacaban unos riñones poliquísticos. Entonces se decide la realización de un PET para valorar el nódulo pulmonar. Llega al servicio, que le realizamos el PET. Estas son las imágenes de un corte axial en ventana pulmonar y la fusión del PET con fluorodesoxiglucosa, en donde se ve un nódulo de aproximadamente 20 milímetros, con un patrón en vidrio esmerilado y que no presentaba un consumo significativo de fluorodesoxiglucosa, con un SV max de 1,6. Y como hallazgo, bueno, teníamos sus riñones, digamos, que presentaban escasa excreción y concentración de fluorodesoxiglucosa por su insuficiencia renal terminal, y en el riñón izquierdo llamó la atención que uno de los quistes presentaba un consumo importante de FDG con un SV max de 7,2 y medía aproximadamente 37 milímetros de diámetro. Entonces, este nódulo hipermetabólico, acá tienen los cortes coronales, son los cortes de la fusión del PET y la tomografía. Bueno, se ve el quiste hipermetabólico, que si bien en la tomografía sin contraste es difícil valorar, sí se veía un quiste complejo, pero no era el único, había otros, pero sí era el único que presentaba hipermetabolismo. Entonces se decide realizar la nefrectomía izquierda para el estudio histopatológico y se llega al diagnóstico de un carcinoma papilar renal tipo 1. Se suspende el plan del trasplante renal y el paciente es derivado a diálisis peritoneal. Entonces, un poco, digamos, el objetivo de presentar este caso es, bueno, un hallazgo incidental, en realidad en un PET pedido por otra cosa, en un paciente que iba a ser trasplantado, y como apoyo bibliográfico encontré dos artículos, uno que hablaba en realidad del rol y lo integraba con las categorías Bosniak, en el que, por ejemplo, en las categorías 2F, en la que, bueno, generalmente tienden a ser lesiones benignas, pero necesitan follow-up, puede tener un potencial rol en la caracterización no invasiva, el PET con FDG. Y en la categoría 3, sí se sabe que tiene un rol ya en la caracterización no invasiva de las lesiones, que se las clasifican como Bosniak categoría 3. Y después otro artículo que hablaba también y que comparaba, digamos, la valoración de lesiones quísticas, tanto en PET con FDG como en el PET con colina. Y estas son dos imágenes, estos son PET con FDG, en el que se ven las lesiones
quísticas, que resultaron las dos ser lesiones malignas, la alta captación de FG o el hipermetabolismo. Así que bueno, ese es el casito. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias Micaela y Agustina por la presentación. Bueno, creo que la presentación de María José nos plantea una opción que puede realizarse en todos los servicios de medicina nuclear, tengan o no tengan PET, y bueno, un aporte más para la caracterización de las masas renales que muchas veces son hallazgos incidentales. Y bueno, especialmente los pacientes que tienen riesgo de tomar una conducta más activa con los riesgos que pueda tener eso para su caracterización. Y ¿no tienen alguna pregunta? Con respecto a la presentación de Paola, bueno, un buen resumen de cuál es la ubicación que correspondería a las imágenes moleculares, ya que, bueno, muchas veces lo que uno escucha desde los urólogos o los nefrólogos, en el cáncer de riñón, el PET no sirve para nada, y bueno, en realidad es importante que sepamos dónde estamos parados para valorizar el método que hacemos, utilizarlo realmente en lo que es necesario. Yo quería saber si ustedes estaban haciendo realmente o les pedían por rutina estudios con colina para el seguimiento de estos pacientes. No, nosotros, no, por lo general, colina no. Protocolo. No, pero alguna que otra vez recibimos algún pedido de colina para una lesión renal, sí. Pero no es algo que... O hallazgos en el contexto de la utilización del retrasador claro. Por otro método, si lo ven frecuentemente o no. Sí, tal cual. En realidad por ahí viene por otra patología y bueno, se hace, digamos, el diagnóstico, se sospecha por ahí la lesión primaria que capte colina. Pero bueno, este paciente sí tenía el antecedente de un cáncer de próstata, por lo cual le pedían la colina, pero tenía el antecedente del tumor renal. Entonces todas las lesiones y aparte la distribución, las características de las lesiones, nos orientaban más a la patología renal que a la prostática. ¿Igual ese paciente tiene confirmación histológica? Ese paciente sí, y después inició tratamiento, no puse las imágenes, pero inició tratamiento con sunitinib, y tenemos el PET de donde se ve la respuesta. No hablé de la respuesta al tratamiento, cuando hacen estos tratamientos sistémicos con los antiangiogénicos, pero la verdad es que ese paciente tuvo una respuesta impresionante. Incluso todas las lesiones disminuyeron de tamaño y sobre todo no captaban. Así que ese fue un buen caso que tuvimos en el cual con el tratamiento específico para la patología respondieron muy bien y no captaban. Bueno, las presentaciones de los poliquistosis renales con infección en realidad también nos muestran, como en otros seminarios que hemos tenido, digamos, originalmente el PET parecía usarse únicamente para patologías oncológicas, y las indicaciones de patologías no oncológicas van subiendo, y bueno, creo que ahí es un buen lugar donde podemos hacer algún aporte, especialmente en estos pacientes tan complejos, con imágenes anatómicas tan complejas como para decidir qué es lo que realmente está el problema, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Qué silenciosos que están todos. Bueno, quiero volver a agradecer entonces a los laboratorios, a Bacón y a Tecnonuclear que nos ayudan, a nuestra secretaria Aña, que siempre colaborando, igual que el doctor Cabrejas, haciendo el soporte de todo esto, y pasarles el anuncio que el próximo mes vamos a hacer un tercer seminario, también por este mismo método, sobre la utilidad de las imágenes moleculares en pediatría,
y en el mes de diciembre se va a hacer otro sobre la utilización en diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata. Así que bueno, esperemos que todos participen y que nos sigamos juntando por esta vía, ya que ahora no tenemos otra opción de hacerlo de esta forma. Gracias a todos, a las chicas que prepararon estas clases y a los que participaron hoy. No, muchísimas gracias por la participación, muchas gracias a vos por haber presentado esto, y en nombre de la asociación, desde ya agradecer a todos los presentes, y que los esperamos para los próximos eventos del último jueves del mes de noviembre, y también en diciembre. Gracias a todos y a ustedes por estar presentes. Y el congreso del año que viene se hará virtual, ya que lo suspendimos de esta forma presencial para el mes de mayo. Si no, el mes de abril, de la última semana de abril, del 26 al 30 de abril es la fecha prevista para el Congreso Virtual de Argentino de Medicina Nuclear. Los esperamos ahí a todos. Hasta pronto. Saludos.